Nuestra protagonista de hoy ha comprado un piso. Está contenta, pero no imagina lo que le espera. Espero que te guste esta historia divertida. Acabo de mudarme a un edificio antiguo, en el centro. El piso es pequeño, pero bonito. Las ventanas son grandes, los techos altos. ¿Y los vecinos? Bueno, los vecinos son especiales. Nada más llegar con las cajas, oigo una voz desde el primer piso. ¿Quién es? ¿Una nueva inquilina? Sí, es una chica joven. Acaba de comprar el tercero B. ¿Una joven? Solo nos faltaba eso. Esperemos que sea tranquila. Aún no he puesto un pie en el ascensor, y ya lo saben todo sobre mí. Al día siguiente, mientras tiro la basura, la señora Carla me para. Hola, guapa. He visto que ayer pediste sushi. ¿Te gusta el pescado crudo, eh? ¿Cómo lo sabe? Y he notado que siempre sales a las 8. ¿Vas a trabajar a una oficina? ¿Tienes novio? Le sonrío, un poco incómoda. ¿Habrá mirado en mi basura? Pienso. El señor Alfredo está siempre en la ventana. Siempre. Controla quién entra, quién sale, quién aparca mal. Una noche, volví a casa a las 3 de la mañana. Mientras abría la puerta del portal, oí una voz desde arriba. Chica, ¿pero tú crees que son horas de volver a casa? Me quedé sin palabras. ¿Pero no duerme nunca? Luego está la portera, Teresa. Ella lo sabe todo, pero todo, todo. Siempre dice: Yo no espío, ¿eh? Pero me doy cuenta de las cosas. cada vez que la encuentro me cuenta algo nuevo. ¿Quién discute? ¿Quién recibe paquetes? ¿Quién se ha cambiado de peluquero? Y la peor es la señora Clara. Pensaba que era la única persona normal del edificio. Ilusa. Un día la encuentro delante de mi buzón. Está intentando abrirlo. Le digo: «Perdone, ¿qué está haciendo?» Ella me mira tan tranquila y responde: Estoy comprobando el correo. Tengo que saber cuántos ahorros tienes, ¿no? Así vemos si pagas los gastos de la comunidad. Me quedo sin palabras. «Pero señora, ¿sabe que eso es ilegal?» Ella se encoge de hombros. No exageres. Si no te gusta vivir en comunidad, haber comprado un chalet. A estas alturas, tengo que admitirlo.
Aquí dentro, normal. No hay nadie. A veces me siento como en una serie de televisión. El Portal 17, episodio 5. ¿Quién rompió el jarrón del patio? Pensándolo bien, vivir en una comunidad también tiene su lado positivo. Ahora, cuando bajo a por el pan, sé que alguien me saludará. Cuando vuelvo a casa, sé que alguien sabe que he vuelto. Es muy entrometido, sí. Pero debo admitirlo, también un poco divertido. ¿Qué hace la señora Clara delante del buzón? ¿Qué hace la señora Carla para saber tantas cosas sobre ella? ¿Qué pasa cuando la protagonista vuelve a casa a las 3 de la madrugada? Acabo de mudarme a un edificio antiguo, en el centro. El piso es pequeño, pero bonito. Las ventanas son grandes, los techos altos. ¿Y los vecinos? Bueno, los vecinos son especiales. Nada más llegar con las cajas, oigo una voz desde el primer piso. ¿Quién es? ¿Una nueva inquilina? Sí, es una chica joven. Acaba de comprar el tercero B. ¿Una joven? Solo nos faltaba eso. Esperemos que sea tranquila. Aún no he puesto un pie en el ascensor, y ya lo saben todo sobre mí. Al día siguiente, mientras tiro la basura, la señora Carla me para. Hola, guapa. He visto que ayer pediste sushi. ¿Te gusta el pescado crudo, eh? ¿Cómo lo sabe? Y he notado que siempre sales a las 8. ¿Vas a trabajar a una oficina? ¿Tienes novio? Le sonrío, un poco incómoda. ¿Habrá mirado en mi basura? Pienso. El señor Alfredo está siempre en la ventana. Siempre. Controla quién entra, quién sale, quién aparca mal. Una noche, volví a casa a las 3 de la mañana. Mientras abría la puerta del portal, oí una voz desde arriba. Chica, ¿pero tú crees que son horas de volver a casa? Me quedé sin palabras. ¿Pero este no duerme nunca? Luego está la portera, Teresa. Ella lo sabe todo, pero todo, todo. Siempre dice: Yo no espío, ¿eh? Pero me doy cuenta de las cosas. cada vez que la encuentro me cuenta algo nuevo. ¿Quién discute? ¿Quién recibe paquetes? ¿Quién se ha cambiado de peluquero?
Y la peor es la señora Clara. Pensaba que era la única persona normal del edificio. Ilusa. Un día la encuentro delante de mi buzón. Está intentando abrirlo. Le digo: «Perdone, ¿qué está haciendo?». Ella me mira tan tranquila y responde: Estoy comprobando el correo. Tengo que saber cuántos ahorros tienes, ¿no? Así vemos si pagas los gastos de la comunidad. Me quedo sin palabras. «Pero, señora, ¿sabe que eso es ilegal?». Ella se encoge de hombros. No exageres. Si no te gusta vivir en comunidad, haber comprado un chalet. A estas alturas, tengo que admitirlo. Aquí dentro, normal. No hay nadie. A veces me siento como en una serie de televisión. El Portal 17, episodio 5. ¿Quién rompió el jarrón del patio? Pensándolo bien, vivir en una comunidad también tiene su lado positivo. Ahora, cuando bajo a por el pan, sé que alguien me saludará. Cuando vuelvo a casa, sé que alguien sabe que he vuelto. Es muy entrometido, sí. Pero debo admitirlo, también un poco divertido. Acabo de mudarme a un edificio antiguo, en el centro. El piso es pequeño, pero bonito. Las ventanas son grandes, los techos altos. ¿Y los vecinos? Bueno, los vecinos son especiales. Nada más llegar con las cajas, oigo una voz desde el primer piso. ¿Quién es? ¿Una nueva inquilina? Sí, es una chica joven. Acaba de comprar el tercero B. ¿Una joven? Solo nos faltaba eso. Esperemos que sea tranquila. Aún no he puesto un pie en el ascensor, y ya lo saben todo sobre mí. Al día siguiente, mientras tiro la basura, la señora Carla me para. Hola, guapa. He visto que ayer pediste sushi. ¿Te gusta el pescado crudo, eh? ¿Cómo lo sabe? Y he notado que siempre sales a las 8. ¿Vas a trabajar a una oficina? ¿Tienes novio? Le sonrío, un poco incómoda. ¿Habrá mirado en mi basura? Pienso. El señor Alfredo está siempre en la ventana. Siempre. Controla quién entra, quién sale, quién aparca mal. Una noche, volví a casa a las 3 de la mañana. Mientras abría la puerta del portal, oí una voz desde arriba. Chica, ¿pero tú crees que son horas de volver a casa? Me quedé sin palabras. ¿Pero no duerme nunca?
Luego está la portera, Teresa. Ella lo sabe todo, pero todo, todo. Siempre dice: Yo no espío, ¿eh? Pero me doy cuenta de las cosas. cada vez que la encuentro me cuenta algo nuevo. ¿Quién discute? ¿Quién recibe paquetes? ¿Quién se ha cambiado de peluquero? Y la peor es la señora Clara. Pensaba que era la única persona normal del edificio. Ilusa. Un día la encuentro delante de mi buzón. Está intentando abrirlo. Le digo: Perdone, ¿qué está haciendo? Ella me mira tan tranquila y responde: Estoy comprobando el correo. Tengo que saber cuántos ahorros tienes, ¿no? Así vemos si pagas los gastos de la comunidad. Me quedo sin palabras. Pero, señora, ¿sabe que eso es ilegal? Ella se encoge de hombros. No exageres. Si no te gusta vivir en comunidad, haber comprado un chalet. A estas alturas, tengo que admitirlo. Aquí dentro, normal. No hay nadie. A veces me siento como en una serie de televisión. El Portal 17, episodio 5. ¿Quién rompió el jarrón del patio? Pensándolo bien, vivir en una comunidad también tiene su lado positivo. Ahora, cuando bajo a por el pan, sé que alguien me saludará. Cuando vuelvo a casa, sé que alguien sabe que he vuelto. Es muy entrometido, sí. Pero debo admitirlo, también un poco divertido.